Buenas noches, queridos amigos de Arica Siempre Rica. Hoy nuevamente nos juntamos los contertulios para hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar en este caso de estas entidades místicas conocidas como los duendes. Y para eso les presento aquí a nuestro amigo, ¿no? Estimado contertulio, Il Consiglieri, que va a dar ahí unas breves palabras de bienvenida al podcast del día de hoy. Chacal, buenas noches. Doctor Yegui, buenas noches. Bueno, Chacal, sí, está interesante el tema de los duendes. Uno cuando niño siempre tuvo escuchó historias de los abuelos, de que los duendes había un duende malo, un duende bueno, un duende blanco, un duende negro, no sé, escuchaba historias uno. Y ahora de grande uno se pregunta, ¿y qué será un duende realmente? Bueno, vamos a conversar de eso hoy en día. Espero que sea de su agrado. Y esta semana también quiero contarle que ha sido satisfactoria, buena, estamos felices porque hemos recibido buenos comentarios del podcast anterior. ¿Cuál era el nombre, Chacal? ¿Se acuerda? Claro, sí, vimos los refritos, ¿no? Vimos este tema de lo que son los viajes en el tiempo y también de la vida después de la muerte. Ese fue el último podcast que hicimos y que tuvo bastante aceptación, ¿eh? Sí, no, lo genial fue los comentarios que recibimos de simpatía, de buena onda. Algunos consejos también, y eso nos gustó porque la gente ha participado más y ha habido bastante recepción. Además que tenemos el canal TV15 digital que también nos ha apoyado en la difusión de nuestro podcast, así que no, todo es genial con Don Chipo, que es nuestro sponsor, auspiciador, el primero, el que nos ha apoyado desde siempre, así que... Y que mantiene el 10% de descuento para los escuchas del podcast, ¿eh? Genial, así que no, estamos muy, muy contentos. Espero que esto sea de su agrado y vamos a seguir escuchando a ustedes su aporte y los comentarios que nos hagan con respecto a nuevos temas, a lo que a ustedes les interesa, les gusta. No, genial, Chacal, vamos a hacer algo bueno hoy día, así que, Dr. Jekyll, el micrófono es suyo. Chacal, Consiglieri, buenas noches, oyentes. Bienvenidos. Y ahora vamos a empezar el tema acerca de los duendes y a ver si tenemos algo en común en cuanto a la historia, sus orígenes o lo que salga. ¿Cuánto? Lo único que le voy a pedir yo acá, estimado Dr. Jekyll, de que nos cuente esa historia de cuando me encontraba usted con una duenda. Esa muera cepiola. En la fiesta en la casa de un amigo ahí en la calle Robinson Roja. Mejor no digo. Ahora, tío, cuando se perdía algo, se rompía, le echáis la culpa al duende. ¿Se te perdía algo de oro? O cuando se te perdía algo así como de oro, de valor. También, siempre decían, no, sí. Los duendes. ¿A dónde? Yo llegaba todo rasguñado a la casa y las duendas eran las duendas. En la espalda. A mí lo que más me gustaba esa historia del sur, cuando escuchaba, tenía amigos chilote, el trauco fue, ¿a dónde hacer el trauco? Decía yo. El hombre siempre inventando... Sí, pues es que la niña estaba embarazada, me dijo. La niña está enferma. Fue el trauco. Mira la historia. y los gallos creían, pues. Entonces se dan como excusas que uno inventa, que... Es que esa es parte del mito. Es bueno porque cuando yo escuchaba de los duendes, siempre me acordaba así como de las películas que uno veía cuando chico, que eran esta gente que era de Irlanda, de Escocia. Leprechaun es como lo más conocido, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que eso es una leyenda celta, ¿no? Lo de los duendes. Excelente, Chacal. Del mundo más anglosajón. También el pueblo germánico mantiene teorías al respecto de los duendes. Y por eso que es raro que nosotros tengamos como esas creencias también, ¿no? Evidentemente de que esa cultura se ha diseminado por el mundo, la cultura anglosajona, con su ascendencia celta. Pero igual me parece raro que nosotros acá en Sudamérica mantengamos como esa tradición de los duendes. Chacal, pero es interesante lo que usted dice. Escuché a un amigo que siempre me hablaba, es un tema aparte, pero me hablaba de las pirámides. Y me decía, sí, Rodrigo, las pirámides... Están en todos lados. Bueno, ahí le coloco el pitito después. Están en todos lados, no son de Egipto, me decía. Hay acá en América, hay en Europa, me decía. Los aztecas. Hay pirámides escondidas, me decía, por ahí. En Asia. Sí, y donde más es en China, lo peor de todo. Y acá ni cachamos que hay pirámide en China. Entonces dice, claro, los duendes tienen diferentes nombres, po. Gnomo, elfo, duende, trauco, acá en el norte, gentiles. Podrían ser. Gente pequeña, no sé. Entonces, como usted me dice, claro, hay mucho de eso, lo que usted dice.
bombardeo de información por las películas que recibimos de esta cultura celta que había antes, allá por Escocia, Irlanda, pero también hay en otros lugares otro tipo de seres, no sé cómo llamarlo realmente, y ahí vamos a hablar de esto un poquito, alguna historia en común que tengamos. Mira, para ir como quien dice calentando motores, ¿no? Porque este tipo de cosas no lo vamos a hablar en el podcast, pero me hiciste recuerdo, mira, tan presente está este tema de los duendes en la cultura, que fíjate que hay una historia en Bolivia, en una ciudad que se llama Cochabamba, ¿no? Ellos tienen ahí una gaseosa que es de sabor a papaya, le llaman papaya Salvieti en Cochabamba. Y resulta de que en la etiqueta que le ponen a esa gaseosa, a esa bebida, aparece un duende como que está creando en una caldera la poción, la gaseosa. Entonces yo por curiosidad una vez busqué en el Google, y claro, te dan el nombre, que no lo recuerdo, del creador de esa gaseosa, y según él, que la receta se la dejaron los duendes, porque hizo un pacto con ellos, y que fueron estos duendes los que crearon la gaseosa. Entonces hay como toda una mitología en esa ciudad con respecto a esa gaseosa que es propia de ahí, porque tengo entendido que fueron estos duendes los que le hicieron ese elixir, ¿ya? Yo lo probé allá y no era nada tan bacán, era como las bebidas, las caseras que habían acá, ¿no? Pero se dejaba tomar cuando andáis con poca plata. Chacal, con todo respeto, más respeto con la casera, por favor. La casera era una vía gaseosa que estaba acá en Arica. No sé si más en el norte de Chile, pero por lo menos acá en Arica estaba por muchos años y uno la tomaba porque era ariqueña. No, sí, yo sé, sí hay que apoyar ahí el emprendimiento, pero no te tomaste nunca una piscola con la casera negra, era como la wea. Como Pico Control y la Free. Bueno, como dice Dostoyevsky, sí, era de repente como... Bueno, la Free era buena todavía. Sí. ¿Cuál es la otra que nombró? No, dije Pico Control y la Free. La Free, la Free era buena. Oye, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero la Free era el mismo sabor que la Pepsi, ¿o no? Muy similar. Yo lo encontraba similar. Porque yo siempre creí que como la empresa que distribuía acá la Pepsi perdió la marca, ¿no? Dijo, vamos a hacer esta otra weá que es lo mismo, pero le vamos a poner otro nombre. Porque yo siempre lo encontré, pero muy igual, o sea, cuando cambiaron la Free por la Pepsi, yo seguía encontrando la Pepsi igual que la Free. Porque la Free era de la CSU, ¿no? Sí, pues. Lo que pasa es que tengo entendido de que la Pepsi, como es una empresa norteamericana a nivel mundial, hay que pagar ahí un contrato, un importe, hay que, como dice, pagar una concesión, la marca, ¿no? Y ellos creo que te mandan la receta. Pero si ya tenías ahí tú la receta, pues te le cambias el nombre, ¿no? La Free. Bueno, yo creo que, con todo respeto por los gringos, no creo que hayan mandado la receta, mandaban el producto hecho y acá lo armaban, por decirlo de una manera. El jarabe. Claro, mandaban el jarabe y todo. Entonces, porque tontos no son los gringos, así que... ¿Y eso de qué tiene con los duendes? Sácame una duda, Consigliere. Hablamos un poco de lo que es los gentiles. Ya. Yo me acuerdo, lo que he escuchado es que estos gentiles vivían como en los cerros, hay como unos... Sí. Hay como unos hoyitos a veces, así que uno ve que hay gente que ha intentado como sacar cosas de ahí, que se lo encuentran... Como pequeñas construcciones. Pequeñas construcciones que han encontrado como... A ver, un momento, disculpa que interrumpa. Lo que pasa es que ese tema lo vamos a conversar ahora de los gentiles. ¿Sí? Lo vamos a profundizar. Ah, ya, me estoy saltando. Entonces, esto era como una ronda de presentación, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra ronda de presentación no decimos solamente hola, sino que como que introducimos un poquito, ¿no? Genial. Entonces, por eso yo les conté esta historia de la papaya Salvieti, esa bebida en Cochabamba, que fue hecha por los duendes. ¿Sí? Bueno, en realidad los duendes están, por ejemplo, los Boston Celtics no usan el duende. Claro. ¿Usan el duende irlandés? Sí. Por Irlanda, ¿no? Los duendes los irlandeses tienen como mascota tradicional a los duendes. Sí. ¿Ya? Y entonces, sí, en Boston, como llegó tanto inmigrante de allá de Irlanda, sí, es que tienen como esa tradición. ¿Sí? Y los Celtic, ¿por qué es Boston Celtic? Solo eso, porque Larry Bird no era un duende, medía como 2 metros 10. Grande. Claro. Y blanco. Es que hay Y hay duendes negros. Pero hay duendes gigantes, acuérdese de la película. ¿Cuál? Guardianes de la Galaxia. ¿Se acuerdan de Guardianes de la Galaxia? Sí, ¿cuál duende? Cuando Thor fue a armar su martillo
Ya. Dijo, vamos a ir donde los duendes. Ay, hermano. Y el duende era un gigante. Yo pensé que me iba a hablar de los altos elfos. Lo que pasa es que va a depender de cómo lo veas, ¿no? Porque como en realidad no hay un libro oficial, ¿no? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en toda esta mitología de Tolkien, los duendes eran los elfos. ¿Cachai? Entonces los elfos eran hasta más altos que los ¿Y los humanos. enanos? ¿Y los enanos qué eran? Enanos. Enanos. Eran... Sí, eran otra raza. Entonces, como te digo, va a depender de cómo tú lo quieras analizar, ver. Interesante. Hay gente que se desgasta en eso, que hace diferencia entre los gnomos, los trolls, los duendes, ¿cachai? Y son todo mitología. Entonces, es como bonito, es lindo. Bueno, es que yo de chico me acuerdo que, como veía siempre estas películas gringas o series animadas, hacían diferencia. Me acuerdo que las series que llegan acá hacían diferencia, como eran series gringas. Me imagino que muchos de ellos eran descendientes irlandeses o escoceses. Y mostraban ahí, incluso en la película de Navidad, que aparecían los duendes, los gnomos. ¿Los ayudantes de Santa no son enanos? Eran duendes. ¿Eran duendes? Eran duendes, sí, daba a entender eso por lo menos. Sí, porque- Ahora, yo pero- no me voy a ir a Willy Al Wonka, que era un... ¿Cómo se llama la Los gente? Umpa-Lumpa. Los Oompa Loompa, sí, y para otro lado ya no... Oye, a ¿sabes? ver, el no ese compadre vivía en los 1600. ¿Sabe que Era el clavo. con Salieri y a los escuchas ahí? Miren, yo fui compañero de curso aquí de Mr. Jekyll en el liceo, ¿no? Desde primero medio. Y coincidimos también en un colegio, en una escuela, que no quiero decir que es la EU1 República Argentina, ya, porque para que no haya problema. Y yo siempre tuve la duda. Yo estoy pero seguro que uno de nuestros compañeros era un duende, weón. ¿Ya? Y que no lo puedo decir al aire porque para no comprometerlo. ¿Pero qué lo, qué Pero- lo, qué lo diferencia de los demás? ¿Cómo para decir que era un duende? ¿La estatura? Eso y su Qué comportamiento. discriminatorio. Ya, usted dice las monedas de oro que traía para comprar cosas. Porque andaba con una olla. Ah, con claro, plata. con la olla Ah, con plata. digo, No, bueno, ¿por qué eres duende? Eran los duendes pobres, pues bueno. Así que no, pero tengo la duda. No, mira, vamos a hablar con respecto a eso de las teorías, que no me quiero adelantar. Vamos a intentar hablar lo que es un gnomo, un duende, un troll, tratar de diferenciarlo. A ver, organicémonos un poquito, ya que estamos en eso. Ya, tengo entendido que los duendes y los gnomos son, digamos, de origen celta. Tengo entendido que los duendes, digamos, son como seres espirituales, místicos, si tú quieres decirle así, de la naturaleza misma, ¿ya? Que son almas jóvenes. Los gnomos tengo entendido que son otra raza, que no son lo mismo que los duendes, pero que son estos muy sabios. Son viejos, este típico personaje de barba larga, ¿ya? Que es también de la mitología celta. Y el troll tengo entendido que es de la mitología escandinavia, ¿no? O sea, de allá de los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Es más o menos esa la diferencia, ¿no? Un troll comparado con los otros. Sí, sí. Lo que quiero aclararle es, Chacal, con todo respeto, Finlandia no es un país nórdico. Se acuerda que es Suecia, Dinamarca, Noruega. Finlandia, Isla Feroe. Sí, pero está más allá. No sé por qué no es como de los países escandinavos. No. Ahí Los habría países que verlo. Los países con cruces. Claro, exactamente. Algo pasa ahí, no sé, no recuerdo. Es que mi profe de historia me corregía, Chacal, disculpe. Con todo respeto, ¿ah? Ya. No, querido consigliere, Finlandia es un país nórdico. Está al lado de Noruega. No, escandinavo dijimos. No, nórdico es por la ubicación. Pero bueno, vamos a los duendes. Ah, Vamos a no, los mira, duendes. ahí me dejaste con la duda. Sí. Nórdico sí, pero claro, escandinavo, yo Claro. tengo entendido que sí, porque si ahí consideramos, por ejemplo, a Noruega, que está más allá de Finlandia. No sé por qué el profe de Debe historia ser. me corregía y Te trombo. claro. A ver, oye, vamos a salir de la duda. ¿Eh? Chacal, me parece genial lo que usted ha aportado, pero es como dato general, como cultura general. Si bien es cierto, Escandinavia, en la península está Dinamarca, Suecia, Noruega, que son... Es como lo aceptado comúnmente. Pero ahora por cultura, también se agrega, por ejemplo, Finlandia,
Islas Feroe e Sí. Islandia. Claro. Sí que no está mal, pero en estricto rigor, me recuerdo que cuando el profe de historia me hablaba de esto, me decía, claro, no. Los países escandinavos, Dinamarca, Noruega y Suecia. Consiglieri, ¿me perdona mi ignorancia? No, si es como cultura, dato general, yo en ningún momento quiero hacer... No te deseo mal, pero ojalá venga un duende finlandés y te agarre. Gracias, Chacal, gracias por su aporte. Vale. Bueno, básicamente eso, ¿no? Lo que le quería decir es de que los trolls son como más de esa cultura, no tanto la celta. Y claro, hay troll chiquititos y hay troll también como algunas películas que nos muestran que son unos seres enormes, ¿no? De dimensiones colosales. Pero sí, se sabe de los trolls pequeños, ¿ya? Entonces, quería preguntarle acá a Mr. Jekyll, ¿algo que agregar en la presentación? No. No. Gracias por Lo su aporte, tenga la voluntad de retirarse, por favor. No, lo que le preguntaban antes, si me dijiste, no, hacía la buena introducción. No, sí tengo cosas que hablar, pero o consultarle aquí a Consigliere, pero eso es parte como de la... Bueno, lo que habíamos hablado, Dr. Jekyll, de que también hay en otras zonas del mundo también tipo otras denominaciones, como lo que hablamos acá en el norte, los gentiles, o Sí. lo que pasa en la isla de Chiloé, el Trauco. Me imagino que deben haber otras denominaciones en otros lugares del país incluso. Sí, por ejemplo, acá estaba viendo que, por ejemplo, en Alemania se le llama Pox y en Inglaterra se llama Koboldos. Y así en diferentes países o idiomas van cambiando las denominaciones o nombres, incluso cómo son estos tipos de entes, porque no sabemos cómo son. Si son buenos, si son malos, va dependiendo. Algunos en algún lado, en algunos son juguetones, son traviesos, en otros no tan buenos, son un poquito malos. Entonces ahí va dependiendo de qué parte de países estamos hablando. O sea, Claro, y me imagino que las características van variando de acuerdo al país, como usted dice, o a la zona geográfica del mundo donde estén, pues. Entonces, va a ser interesante a Chacal. Así que démosle por el tema, o démosle al tema para que la gente después nos aporte. Ya pues, démosle el tema entonces. Mira, creo que es prudente hablar primero de lo que son las teorías con respecto a la explicación que tiene esto de los duendes, ¿no? Mira, quizás la más popular es que se trata de que los duendes son una especie de seres elementales, por decirlo así, espíritus de la naturaleza, que tienen esta capacidad de reencarnar, de tomar un cuerpo físico, pero que este cuerpo físico no es permanente, sino que ellos tienen también una existencia espiritual y que ante ciertas circunstancias ellos deciden, ¿no?, tomar una forma corpórea, ¿bien? Y son seres que, al ser espíritus de la naturaleza, son inocentes, son seres buenos, no sé si llamarle angelicales, ¿ya? Y que por eso es que son traviesos y que se tiene este concepto de que se enamoran incluso de las adolescentes que viven en una casa y que intentan de cierta manera hacer el bien. De ahí estas famosas fábulas, ¿no?, de los duendes que hacen zapatos, ¿ya?, o que trabajan en el taller del viejito Pascuero, de San Nicolás, qué sé yo, ¿ya? Esa es como la teoría más común y la que uno le cuenta a los niños, ¿no?, de que los duendecitos, ¿ya?, los duendecillos. Existe una segunda teoría de que esto ya es más trágico, por decirlo así, de que los duendes son almas de niños fallecidos, de niños que murieron en su primera infancia. Mira, no te sé decir exactamente la edad, ¿no?, pero digamos de 4 años hacia abajo, y que esas almas tienen esta capacidad de reencarnar o de quedar su espíritu en cierto lugar, y hacen travesuras y juegan, ya como haría un niño a esa edad. Y de ahí que la gente lo asocia a estas apariciones fantasmales, espirituales, con el tema de los duendes. Y la tercera, quizás es la más tétrica de todas, es que en realidad estamos hablando de demonios, de que estamos hablando de que son espíritus de malignos, de entidades demoníacas, que de frentón vienen a hacerte daño como tal.
¿eh? Entonces esas son como las tres grandes teorías que se tienen en cuanto a los duendes. Obviamente que hay más, no hay más variantes, pero eso es principalmente, ¿no? El tema de niños que reencarnan, seres elementales y demonios. Esos son como las tres categorías de los duendes. Entonces Consiglieri quería saber su opinión y con cuál se queda o qué más le hace sentido. Chacal, pero me parece interesante lo que usted entrega como información, porque así al escucharlo nomás, por la primera impresión que recibo, es que la primera debe ser como una teoría más asociada a la cultura celta. Sí, sí. Y las dos segundas como más católicas, me imagino, Sí. al escucharlo nomás. Mire, lo que hacemos acá en este podcast siempre es entregar información, y sobre todo en esta segunda temporada, para que las personas puedan, los que nos escuchan, puedan generar debate, preguntarse. Yo voy a hablar de lo que yo he escuchado, de lo que sé. En teoría, obviamente. No. La primera es la que me hace más sentido, ¿eh? Que son seres elementales, naturaleza. Pero recuerdo que voy a ir a la historia familiar, o en este caso de mi familia, y acercándolo más a lo que es Chile o el norte de Chile, Arica en este caso. Es que efectivamente estos seres siempre han existido. Pueden tener diferentes nombres. En este caso, duendes, gnomos. En otras culturas le llaman elfos o trolls. Pero acá en el norte de Chile le llamaban gentiles. En el sur de Chile había una especie de duende que era en Chiloé, que era el más conocido, el trauco. Hay otros más, me imagino, pero tendrán otro nombre, según la cultura de la cual estén. Pero estos seres de alguna manera siempre han existido. Es lo que yo recuerdo que incluso alguna vez escuché, estaba muy niño y la abuela hablaba de que él hablaba de los gentiles, por ejemplo, acá en el norte de Chile. Y que daba a entender de que estos seres existían antes que nosotros. Imagínate lo que hablamos, antes del ser humano. Y que eran seres de baja estatura, que efectivamente vivían en algún tipo de, no digo de cueva o caverna, pero algo similar, que ahí hacían sus casas, en los cerros, en las montañas. Y trabajaban de noche. Y que en otros capítulos hablamos, doctor Yeque, no sé si recuerda que tal vez en un gran eclipse que hubo, ellos desaparecieron. O sea, daba a entender que murieron, no lo decían así, que desaparecieron. O sea, que trabajaban de noche y no en el día, y supuestamente si desaparecieron en un gran eclipse, era porque eran sensibles al sol, algo les pasaba. La información que tengo de este lado del mundo, hablo de los gentiles, sí que quiero hacer una mezcla de los dos ahí porque... A ver, pero Consiglieri, ordenémonos un poco porque usted entenderá que hay gente que por ahí no ha visto nuestros capítulos anteriores. Entonces tenemos que hacer como una pequeña introducción. Tengo entendido que los gentiles es una leyenda que existe en los pueblos al interior de Arica. Tengo entendido que en esa zona de Copa, Palcobaya, Chiquita, para esa zona, ¿no? Sí, en la cultura aymara. Claro. Entonces, tengo entendido de que se trata de que esto es una especie de una raza de seres antropomórficos que tenían toda una cultura, digamos, más que cultura, estaban instalados, ¿no? Había verdaderas ciudades en esa zona, no sé si subterráneas, en los cerros, qué sé yo, y que ellos habitualmente salían de noche porque aparentemente tenían una sensibilidad a la luz ultravioleta. Tal cual, ¿no? Claro, el abuelo cuando relataba historia, que era bien breve, no decía ultravioleta, sino que decía el sol, pero es lo más probable, pienso yo, y acercándolo ahora a la información que tenemos, yo lo relaciono, por ejemplo, un tiempo tuve un ramo en la universidad en primer año que era expresión oral y escrita, donde exponíamos de temas en general, y una vez hablamos de varios fenómenos en una disertación. Igual fue grato porque tuvimos que reunir mucha información desde extraterrestre hasta viajes en el futuro. No sé por qué pusimos ese tema, fue el que nos tocó. Y dentro de ese tema que reunimos información para poder exponerlo después, claro, estaban estos seres que eran como los duendes, pero la mirada era más como una especie
de una explicación de los seres extraterrestres. Porque hablaban cuando hablábamos de los ovnis, de objetos voladores no identificados, qué es lo que eran, de dónde venían. Entonces, dentro de las teorías que se manejaban, muchas de ellas eran de que eran gente del futuro, por ejemplo, hablo del ovni, que venían acá al pasado, en este caso en este tiempo, a corregir o arreglar algunas cosas que después iban a repercutir negativamente en el futuro. O sea, éramos nosotros mismos que viajábamos en el tiempo para poder arreglar estas cosas. Otra teoría hablaba de que eran ángeles, algún tipo de enviados de alguna deidad para poder también arreglar algo acá en el planeta. Y algunas de las teorías hablaban de que había algún tipo de raza, no sé cómo llamarle, si raza es lo correcto, o de seres que vivían en los subsuelos, antes de nosotros. ¿Ya? Y de una tecnología superior. Por lo tanto, por eso no desconocemos su existencia, no sabemos de ellos, pero estaban incluso antes que nosotros y siguen viviendo ahora, pero escondidos. Y decía, probablemente son los duendes. Esa es la teoría que arrojaba ahí, dando una explicación. Y como tenían una tecnología mayor, tenían nave y todo. Yo no digo que sea lo correcto, pero eran las teorías que se manejaban ahí y que se nombraban. Y habían otras más, por supuesto. Entonces, esta idea de que han habido, por ejemplo, seres de menor tamaño, que imagínate, tanto como los gentiles, como esta teoría de los extraterrestres, como de los duendes también, que algunos lo relacionan con gnomos, incluso con enanos que trabajaban en el subsuelo, o en minas, o en cuevas. Hay una información alrededor del mundo que se repite, no sé si ustedes se dan cuenta, que habla de lo mismo. Y algunos dicen que eran buenos, otros que eran malos, o sea que habían como duendes blancos, negros, que eran traviesos. Hay como una información que en general se repite en el mundo, con diferentes nombres. Lo que yo entendí por lo que usted expresa, entonces, que usted me está hablando de una cuarta teoría. Aquí estamos hablando de que los duendes en este caso serían una especie diferente a la del ser humano. Exactamente. O sea, estamos hablando de evolución convergente, que dos especies tienen una evolución similar, no igual, ¿ya? Y que conviven. Entonces... Y que eran anteriores a nosotros. Claro. Al ser humano. Sí. He escuchado teorías de que incluso los lugares donde suelen verse muchos duendes, en los lugares donde tenemos aguas termales, geysers, ese tipo. No sé si ellos aprovecharán alguna especie de energía, algo así. A propósito de eso, ¿usted sabe cuál es el país que tiene más baños sauna en el mundo? ¿Será algún país escandinavo? Finlandia, sí, exactamente. Que por si acaso no pertenece a la península escandinava, es un país nórdico. ¿Sabía? Por supuesto, pero como le aclaré hace poquito, con el tiempo ya los países escandinavos han sido aceptados. No quiero repetirlo nuevamente: Islandia, Isla Feroe y Finlandia también han sido. Sí, bueno, como sé que usted ha ido solamente a los baños sauna de ahí de Patricio Lynch al fondo, dudo que conozca los baños turcos que tenemos en Finlandia. Gracias, Chacal, gracias por ese aporte. Bueno, dentro de esta teoría, yo no sé si podríamos hablar como más específicamente, porque siempre lo que uno escucha, lo que uno lee es como bien general. Yo también no puedo negar que la información que he recibido es de películas, de series que uno cuando chico veía, que llegaban, como usted dice, tal vez de algún país anglo, y ahí veía los duendes que eran ¿cómo se llama? No sé cómo llamarlos, si eran curiosos, eran bromistas, y a veces eran malos también. Es como bien interesante esa mezcla que se produce acá, porque acá también Dr. Jekyll, que también es de acá de Arica, nos podría decir que hay una ¿cómo es la palabra correcta? Una formación que tenemos nosotros que es católica, y sobre todo católica acá del norte de Chile, con todas esas tradiciones. ¿Sabe qué? Que yo acá al Dr. Jekyll yo quería preguntarle, de hecho específicamente, que es su área, ¿no?
¿Qué opina él con respecto a eso, de que en realidad los duendes como tal no existen en el concepto que manejamos todos, sino que en realidad son espíritus malignos, que son demonios? ¿Usted qué opina respecto de eso? Chacal, para allá iba yo, ¿ah? Con respecto a esto, dentro de la cristiandad, la parte cristiana no es parte de la mitología o cultura cristiana. O sea, tú puedes leer una escritura y nunca te va a salir en ningún lado, ni en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, que hable de duendes. O sea, no es parte de lo que es puro de donde viene la cristiandad. Pero sí, en el siglo que estaba ahí viendo, que en el siglo XVI y XVII, esto viene por parte de los demonólogos. Y esto ¿cómo es esto? Lo asocian a lo que es más que nada a seres malignos, diabólicos. O sea, no tanto así como otras culturas que son como seres más buena onda, así que andan con la naturaleza, sino como a seres realmente a hacer el mal. Pero como les digo, no es no es una cosa que tenga que ver con la cristiandad, o sea, no. No es como un tema bíblico. No, para nada, no tiene base en la escritura, para nada. Pero interesante porque Chacal dio la tercera teoría, es lo que usted habla, de que son seres malignos, demoníacos tal vez. Que a mí también me hace sentido porque con esta formación católica que tenemos acá en Sudamérica sobre todo, siempre se nos inculcó de chico de que el demonio, el diablo, adoptaba muchas formas, ¿no? Y siempre trataba de engañarte. Y como, o sea, era él, pero no era él, ¿no? Entonces, una de estas maneras era el duende, ¿no? Un mensajero, o era el mismo, pero disfrazado, y que trataba de hacerte mal. Y bueno, por ahí creo que era la cosa, ¿no? O sea, y también se usaba como cuento para asustar a los niños, para que sean obedientes. En Chiloé, si mal no recuerdo, en la historia que nos contaban, era una excusa que se usaba mucho para las mujeres que quedan embarazadas, ¿ya? Y decir que en una forma espontánea quedaban embarazadas y la mujer decía, el trauco fue. Y los maridos o los esposos de ellos, claro, no queda nada más que creerle, aceptarlo, porque era como parte de la cultura, de la creencia de ellos, po. Y como dicen algunos, no sé si ahora se usará, pero antropólogos, sociólogos, claro, era una excusa para decir que, claro, que le pasaba justo a las mujeres, a los criollos, po, a la gente nacida ahí, pero que había sido tal vez el español que había venido y había, con su buena presencia, su buen verso, había conquistado a esta mujer y la había enamorado y la había dejado embarazada. Y para excusarse de eso, había dicho que el trauco era. De hecho, en Chiloé, antiguamente, no sé si pasará ahora, la puerta, ustedes si recuerdan, la puerta de la casa, de la calle, se divide en dos partes. Entonces, tú puedes abrir la parte de arriba y dejar la parte de abajo cerrada de la puerta de la calle. Entonces, cuando golpeaban la casa, la mujer abría la puerta, pero era la parte de arriba. Entonces decía, sí, ¿quién busca? Y veía a la persona, porque a veces golpeaban y abrían y no había nadie. Pero como la parte de la puerta, de la mitad de la puerta estaba cerrada, el trabajo no podía pasar por abajo, porque como era pequeño, se introducía por abajo y nadie lo veía. Entonces, por eso la puerta tenía como ese... Claro, tiene esta forma, que está dividida en dos partes por la mitad. Mire qué interesante, ¿eh? Volviendo al tema que usted comentaba de los gentiles, yo recuerdo que cuando era niño, fui a Chitita, nos comentaban eso, de que efectivamente se habían encontrado en excavaciones utensilios pequeñitos, cucharas pequeñas, ollas pequeñas, sillas, mesas pequeñas como para seres que medían lo que mide un niño, no sé, de 3 años, una cosa así. ¿Usted sabe al respecto de eso? Así con ese detalle, Chacal, la verdad es que no. Lo que sí recuerdo que el abuelo contaba que los gentiles hacían sus casas en los cerros. Y que uno podía ver las edificaciones que ellos tenían ahí.
Entonces cuando uno era niño... Pero si es así, entonces debiese haber algún vestigio, ¿no? Alguna cosa. No, O sí, sea, sí, por ejemplo, sí lo hay, cuando- sí lo cuando hay. uno va, hay cavidades dentro como de los cerros que uno puede Sí, ver, pero sí, son sí lo hay. difíciles de- Por eso ¿No? te Pero digo que- una peineta chiquitita, un No, cepillo no. de dientes chiquitito. No, es que con tanto detalle no, pero lo que uno sí veía cuando iba, era niño, porque yo ahora no, hace años que no voy al pueblo de los abuelos, iba y miraba los cerros y efectivamente hay lugares que están en los cerros y que uno puede ver que es evidente que hay un tipo de muro ahí. No va de acuerdo a la formación del cerro. Cambia que es como un pequeño muro que hay y se nota que es como es como una cueva, una cavidad y tiene un muro ahí y ahí hay una construcción. Pero como es un cerro, está elevado, nunca hasta el día de hoy he podido llegar allá y ver lo que hay dentro. O sea, como usted dice, Pero ni una almohadita, una frazadita. no. Yo sé que usted está festejando un poco, Chacal, pero no, yo no voy a caer en su juego. No, usted no me va a hacer entrar en ese juego. No sé, un PlayStation chiquitito. No, nada de eso. Yo le digo A propósito de muebles, ¿usted sabe cuál es el mayor productor de muebles armables del mundo? Sí, por supuesto. A ver, dígame. Finlandia. No, pues Suecia, ¿ve que no Suecia. tiene idea de Escandinavia? Claro, es que ¿No ha un país- escuchado de Ikea? Muy bien con Escandinavia. Bueno, pero estuve cerca. Es No, un pegó país, del palo, pegó es del un palo. país escandinavo que ahora ha sido adoptado por los países. Pero José Luis, ¿no has escuchado con respecto a lo que, por ejemplo, estos pueblos donde hay como estas cavidades? Yo sí me acuerdo que hablaban de que se encontraban cosas ahí, como cosas quizás de alguien, quizás no sé si enterraban a una persona ahí, o con sus cosas que morían o sus pertenencias, o realmente eran seres que vivían ahí. Excelente, doctor Yeye. Pero lo que sí se puede como asociar era como lo que se hablaba antiguamente de los duendes que siempre andaban como con su ollita y sus cosas, sus pertenencias. Oye, sí. ¿O no? Se asocian como a la cultura, o sea, es algo parecido. No lo mismo, pero algo parecido. ¿cachai? Muy buen dato, O doctor puede ser Yeye. que vendrá de ahí que a las personas antiguamente se les enterraba en lugares bien difíciles de ir. Doctor Jekyll, genial el aporte de usted porque, si mal no recuerdo, en muchas culturas precolombinas, bueno, voy a dar un ejemplo, la más recordada o reconocida por todos, que son los incas, se le enterraba, bueno, había una ceremonia fúnebre, pero se le enterraba con sus pertenencias, en un lugar alto, en la montaña, una cavidad, era en el fondo era una cueva, y era costumbre enterrarlo con su Pertenencia, riqueza. sí, pertenencia y cosas que usaba diariamente. Como festinaba Chacal, tal vez con un peine, tal vez con una olla, adornos, oro, plata. Era parte del ritual. Si era parte de la aristocracia, porque habían emperadores, o era el emperador, se te enterraba de tal manera de que nadie pudiese alcanzar ese Pertenencia. ese lugar Lugar. fúnebre, su Lugar de descanso. sí, su nicho, no sé cómo llaman su tumba ahí. Entonces cuando se hacía esto, se hacía en un lugar alto, casi inalcanzable, se construían peldaños, todo. Pero cuando iban bajando sus siervos, sus discípulos, su sirviente, iban destruyendo los escalones de la escalera hecha. De tal manera que quedaba solamente un cerro. Destruían los escalones hasta abajo. Por lo tanto, cuando terminaban quedaba solamente un cerro y era inalcanzable llegar a esa altura. ¿Ya? Eso no era solamente... hay registros porque eso era como una cultura inca, era tal vez la más poderosa, la más conocida acá en Sudamérica. Pero era parte... Pero los incas eran duendes. No. Estamos hablando, Mr. Jekyll usó de que si tal vez esos lugares que estaban construidos en los cerros eran lugares fúnebres. Sí, probablemente algunos de ellos eran lugares fúnebres. Duendes. No. Esos lugares que están construidos, que hablamos en los cerros, que tenían una muralla, un muro pequeño, y que a veces algún arqueólogo de la universidad iba y encontraba utensilios de ollas, cosas así, que ellos que usaban en su vida cotidiana. Eran tal vez un lugar, era un entierro, era un lugar fúnebre, era una tumba.
Sí, y si bien recordamos bueno, lo que Por eso, perdón, ¿Sí? por eso hago este ejemplo de la cultura inca, que era la más... Pero los incas estuvieron en todos estos lugares, en toda Sudamérica. Entonces, y estuvieron acá también, en el norte de Chile. Por lo tanto, muchos de sus costumbres fueron copiadas. ¿No? Y de hecho, yo sé que algunas culturas de más al norte creo que enterraban a sus seres queridos que eran como familiares debajo de sus casas. O sea, tenían como un subterráneo y los dejaban ahí, los cuerpos. Mm. Con su pertenencia, igual con todas sus cosas. Sí, Pero a lo que voy yo, con respecto a esto de enterrar a estas personas con sus pertenencias, sus riquezas, quizás de quitarlas. Si asociamos a lo que es como la cultura de los duendes, de que siempre andan con su ollita y sus cosas de oro. Y no sé si recuerdan que cuando le sacan una... Bueno, la cosa es que al final del arcoíris supuestamente está la olla con su riqueza. Y si uno las quitaba, el duende que hacía, iba por ellas, po, a recuperarlas. Entonces era como un poquito de maldición, o sea, no era tan buenas las cosas, o sea... ya. Sí, entiendo, ya. ¿entendés? Entonces puede ser que igual uno pueda asociar esto a lo que es, a estos restos que hay de personas, con sus pertenencias que uno quita, igual a lo que el faraón se asocia a una maldición, ¿o no? Sí, bueno, Cuando se le quitó algunas cosas, se le abrió... sí, es posible. A lo que yo voy, que como usted planteaba, que tal vez, como yo le decía, que yo le hablo de la información que recibí, por ejemplo, de mi abuelo en este caso, que él decía que los gentiles vivían en esos lugares, en esas construcciones que estaban en los cerros que uno veía que eran inalcanzables. Pero, como usted decía, tal vez eran tumbas, literalmente eran tumbas, sí, probablemente porque los incas tenían esas costumbres porque hay registro de eso. No de las otras culturas más pequeñas, como los aymaras, los tarapaqueños, no sé, diaguita, otros más, que fueron conquistados por ellos. Pero probablemente copiaron muchas de estas costumbres. Entonces ahí, por ejemplo, se mezcla lo que es la realidad de lo que hacían ellos Exactamente. con la mitología que quizás se puede Claro. mezclando con el tiempo con los españoles. Hay que ir separando ahí Sí, porque yo lo que transmito es la información que uno recibe del abuelo y lo otro es la parte formal, histórica que se ha recopilado por sociólogos, antropólogos, arqueólogos, no sé. Y que uno después con el tiempo, cuando lee, cuando investiga, una persona adulta quiere saber. Ahora, cuánto es mito, cuánto es realidad, uno es difícil porque yo recuerdo, Chacal, Dr. Jekyll, que cuando falleció la abuela, por ejemplo, que era de la etnia aymara, cuando falleció, la enterraron con sus cosas, con sus pertenencias. Fue enterrada con su ropa, algunas cosas que ella usaba, Pero no se quema eso. y también se quemaron algunas cosas. Por Ya, ejemplo, La costumbre de los 7 días, 8 días. sí, a los 7 y 8 días. Pero cuando fue enterrada con algunas cosas que ella usaba habitualmente, con alguna ropa de cama, ropa de Con las vestir. más crías, o sea, como con la... Sí, con ropa que ella usaba, incluso con comida que a ella le gustaba. Era parte de la costumbre. Ahí tiene que ver con el sincretismo religioso. Esta mezcla del catolicismo con la mezcla aymara, con la mezcla afro que hay acá en Arica, y otras culturas más como la quechua también. Entonces, pero ahí separar eso de cuánto es la realidad, de lo que uno creía, Con el mito. con el mito, ahí es complicado, pero algo puede haber, porque lo que vuelvo a repetir, a mí lo que me hace más ruido, Chacal y Dr. Jekyll, es que esta información de que hay seres de pequeña estatura que vivían en cuevas o algo parecido a las cuevas, no sé, montañas, que buscaban oro, no es solamente de un lugar como los celtas, se repite en otros lugares también. Algo general. Que sea. Ahora, no sé cuánto, no es como el caso que hablamos de las pirámides, que era más conocido. Pero si uno investigara más, de repente, en otros países, en otros continentes, hay historias parecidas, entonces. Claro que sí. Yo quería, como, para no menospreciarlo, hablar un poco de esta teoría de que los duendes en realidad son espíritus de niños. Mira, yo la primera vez que escuché eso fue, como usted dijo, precisamente en una película, donde hablaban de eso, ¿no? De que efectivamente estos famosos poltergeist, que obviamente le dan miedo, ¿no?
Pero si tú te fijas, en realidad son cosas que se pierden, camas que se mueven, que de repente la silla se mueve sola, cosas así. En realidad era producto de duende y que era manifestaciones espirituales, ¿no? De niños que habían fallecido en ese hogar antes de que se mudara esta familia que padecía estas cosas. Como anécdota, recuerdo que de niño hicimos un viaje a Antofagasta desde Arica, más o menos 11, 12 de la noche. Paran en una posada para que la gente fuera al baño y dijeron que iban a estar media hora ahí, así que se tomaron un café, comieran algo. Y mientras yo estaba ahí en ese lugar, mira, no estoy seguro dónde era, pero podría aventurarme a que era Huara o alguna localidad muy muy cerca de Huara, que era niño. Y en esa posada, que pudo haber sido la Flor de Huara, te insisto, cuando voy al baño en la parte de atrás, porque había que salir hacia la calle para ir al baño, veo que hay unas marcas, así como que estaba la pared sucia, con unas marcas de unos zapatitos de niñito por la pared, como que si un niño, no sé, de 2 años, hubiera subido al techo del restaurante, de la posada, con los zapatos sucios, y dejó marcas por la pared, pero así caminando en contra de la gravedad, ¿no? Y después cuando me fijo, hay un árbol al lado, y hay colgados ahí unos zapatos de niñitos. Eran por lo menos unos 4 pares, quizás 5. Te digo, yo tenía 7 años, 8 cuando pasó esto, entonces esto fue hace mucho ya, más de 3 décadas atrás. Más, po. Entonces fue tan... No, ¿qué pasó? Tampoco, tan viejo. Se da cuenta como... Oye, como son... Chacal, no nos engañemos, por favor. No nos engañemos a esta altura. Oye, si yo soy de la época de Ben 10 nomás, ¿no? Ben 10, güey. O tenían uno. De Ben 1. Menos 10, ¿verdad? 1-0. Bueno, ya. Entonces, resulta de que yo voy y le cuento a mi mamá. Y mi mamá le pregunta a una de las meseras que atendía ahí, dijo, sí, mira, eso es como una tradición. Resulta de que se dice, ¿no?, de que hubo un niñito que murió aquí y que se escuchan sus pasos. Entonces, algunos dicen de que este niñito quería subirse al techo tratando de encaramarse en ese árbol que está al lado para jugar y cayó tan mal que murió. Entonces la gente viene y para que él se calme le regala zapatos y los cuelga ahí en el árbol. Ah, ya, excelente. Entonces dice que esas pisadas que están ahí, según cuenta la leyenda, ¿no?, de que un día simplemente aparecieron. Y todos dicen que este niñito que intenta ya con forma espiritual subir al techo. Y dice que en esa posada habitualmente se sienten los pasitos como de un niñito que corriera por el techo. Entonces yo a esa edad, obviamente, que terminé más asustado, después no pude dormir en todo el resto del viaje a Antofagasta pensando en el niñito este que quería subir al techo. Te insisto, no sé si era Huara ya a esta altura de la vida, no me acuerdo, pero era por ahí. Pero en este caso serían duendes, pero yo por lo que te escuché sería como espíritu de un niño. Claro, porque Chacal, quizá por el porte no sé, sería un duende, pero... En buena onda, sea Chacal, no queremos boicotear su historia, pero en ningún momento parece un duende por ahí, pues, o sea, no hay un gnomo. Es que es la segunda teoría, porque en realidad los duendes no son tal, sino que los duendes son manifestaciones de espíritus de niños que murieron siendo muy chiquititos. De infante... Sí, entonces mira, todo lo que le asociamos a que fue hecho por un duende, en realidad es el espíritu de un niño pequeño. Bueno, como yo siempre no es por ni una, ¿cómo es la palabra? Animadversidad, ¿cómo es? Cuando uno tiene... Eso, verdad.
Animal Planet. contra los católicos, pero es como hablaba, no sé si era Dante, cuál es el que hablaba de los infiernos, el círculo del infierno, o de algún santo católico ahí que hablaba de los 3 infiernos. El limbo, el purgatorio, y no recuerdo el otro, siempre se me olvida. Y uno de esos... Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ese no era Dante, él hablaba del círculo del infierno, claro. Es un juego. Y él hablaba de los 3 infiernos, y uno de esos era donde iban los niños no bautizados. Po. Por eso limbo? repito, ¿El limbo? hay el limbo, el infierno ¿Purgatorio? y el purgatorio. Sí, eran 3. Po. Y uno de esos, como te digo, era no recuerdo cuál de esos, era el donde eran los niños que habían fallecido y no eran bautizados. Y que andaban en pena prácticamente. Sí, yo pienso que también ahí hay mucho de esta cultura popular que tenemos nosotros, como vuelvo a repetir, de esta cultura que tenemos católica que hemos recibido en Sudamérica. Sí, también lo escuché de los abuelos, que cuidado, que te van a venir a penar los duendes, pórtate bien, que los duendes te van a llevar. O si uno estaba jugando con alguien y hablaba con alguien imaginariamente, como un niño lo hace. Que es lo normal de los niños, ¿no? Claro, te dicen, hoy estás jugando con los duendes. Hay mucho de mito ahí. Entonces, ¿cuánto de eso es realidad? Yo podría decir, porque no soy católico, no tengo esas costumbres, pero no puedo negar que a lo largo de la vida uno va escuchando cosas, uno lee. Y voy a contar esta historia porque es algo de alguien directamente de mi familia, de la cual tengo toda credibilidad, no tengo por qué dudar. Y me cuenta que en una oportunidad, así como usted me cuenta, Chacal, de que fue a este pueblo, no quiero nombrarlo porque está muy cerca de un pueblo que está al sur de Arica, que no quiero nombrar. El innombrable. El innombrable. Lleno de duendes. Duendes huecos. O sea, vienen las cavidades. Oye, yo quería dejar por final otra historia que tiene que ver con ese pueblo que usted está diciendo, pero ya siga. Ya, la cosa es que este familiar cercano me relata una vez que fueron a un pueblo acá del norte de Arica, perdón, al interior de Arica. Y ella era niña, por eso me dice que de repente tenía temor por las cosas que le pasaron. Pero no era tan niña, o sea, tenía 7, 8 años y recuerda lo que pasó. Estaba con una prima en segundo grado, más pequeña que ella, tal vez tenía 4 años, 5 años, no recuerdo por ahí, 4 años y medio. Y dice que estaban jugando mientras los padres de esta prima estaban trabajando. Ella iba a acompañarla porque como tenía a su hija chica, entonces ella era más grande, para hacerle compañía de la prima. Y me relata que estaban jugando lo más bien en un momento y los papás trabajaban, no era tan cerca el lugar, era más lejos. Entonces, y como geográficamente usted entenderá que acá en el norte hay quebradas, todo, tenían que ellos bajar a un lugar, a una quebrada, para poder recolectar los frutos que estaban sacando. Y ellos quedaban jugando ahí en un lugar que era más o menos plano, pero era distante, era más alto. Y en un momento que ella se distrajo, estaban jugando con la prima, miró para el otro lado y cuando fue a buscarla, la prima no estaba, que estaba a unos 2 metros, no estaba. Y empieza a buscarla porque era un terreno plano, no era un terreno así que hubieran árboles o hubieran cerros, era un terreno relativamente plano. Y cuando ella ve, estaba en una distancia relativamente lejos, no sé si será una cuadra de distancia, una cuadra acá en Chile, y ella iba de la mano con 2 niños más pequeños que ella. Esta niña tenía como 4 años más o menos. Y ella empieza a correr, porque, entiéndeme, estaba al interior de Arica, en un pueblo pequeño, que está en el desierto, no hay nada ahí. Y en el lugar que estaban ellos era... Efectivamente, había abajo, donde estaban ellos, había una zona que es como un oasis, donde hay plantas, frutos, donde trabajaban los papás, pero ellos estaban arriba, que era como un cerro, pero esa es la parte plana del cerro, donde no había nadie, era desierto. Y la niña iba con 2 niños más pequeños, y ella empezó a correr. Este familiar directo mío iba corriendo
para alcanzarlo, hasta que desesperadamente pudo alcanzarlo, y de repente los niños como que saltaron y desaparecieron. Y agarró a la prima, po, y la prima estaba asustada, y la abrazó, y le dijo, ¿qué pasó? Y lo único que dijo la prima, que tenía como 4 años de edad, bueno, 4 años y medio, le dijo, me querían llevar, decía. Y miró y no había nada, buscó por todo, y se asustó, así que se llevó a la prima, que ella tenía como 8 años, 7 años, y se fue, y bajó por la quebrada, por el cerro, por el camino, y llegó a los papás y se quedó ahí con ellos, dijo, no, estoy asustado porque allá nos pasó algo, le contó, y los tíos dijo, ya, quédense por acá, ¿no? Que pueden ser los duendes, le decía, que hay duendes por acá. Y ella se quedó con esto. Esta historia ella me la cuenta después, ya adulta, ya, porque ya grande. Y yo le digo, pero esto, sí, dijo, sí. Yo los vi y eran como niños chicos, dijo, que se llevaban a la prima. Pero no pudiste buscarlo. Sí, corrí detrás de ella porque no caminaban tan lento, eran rápidos. Y tuve que apurarme, dijo, y soltaron a la prima y se escondieron. Y no los pude ver más. Ella lo único que me dice, eran duendes. Mire. Eran duendes. Entonces, ahora, si le soy sincero, más información no tengo. Si eran duendes, gnomos, si eran buenos o malos, no lo sabemos. Claro. Pero igual a esa edad te da miedo. Yo no tengo por qué dudar de ella si no me está inventando algo. Me No, cuenta, evidentemente. y no me dice nada más, que vio algo más raro. No, tal cual como yo les cuento ahora es lo que me dice. ¿Sabe que yo a Dr. Jekyll quiero preguntarle algo? Tratando de buscar una explicación mundana, ¿no? Una explicación dentro de lo que es la lógica básica que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Sin ser expertos. Muchos de estos mitos nacen con cierta finalidad. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos al tuetué, por ejemplo, ¿sí? En el que uno entiende que se inventan esas creencias para evitar que salgan a robar en la noche a las parcelas, ¿no? Y si tú tienes una plantación de choclos y creas mitos, ¿no? De que se aparece el diablo, que se aparece el tuetué, la idea es de que este ladrón sienta miedo, ¿no? Y no vaya a robarte. Esa es como la idea de que se tengan estos mitos. Dentro de su concepto, Mr. Jekyll, ¿cree usted que este tema de los duendes tenga algo que ver con eso? De que estos duendes, como seres de la naturaleza, seres elementales, espirituales, del bosque, existan ahí para que el hombre primitivo, dentro de lo que es su esencia, ¿no? De destructor de la naturaleza, de talar árboles, de desviar cursos de ríos, qué sé yo. Sacar minerales de la tierra. Claro, entra en conciencia, ¿no? De que hay seres que protegen la naturaleza, que por tanto hay que medirse, hay que ser cauto con ese tipo de actividades. ¿Cree usted que esto de los duendes haya nacido por algo así? En realidad, no creo. Como yo me baso mucho en la parte cristiana, y como no tiene base, puede ser como como que se invente algo para que se evite hacer otra cosa. Por ejemplo, si ustedes no sé si recuerdan el viejo al saco, Sí. ¿ya? Que sí realmente era un asesino en serie en Chile, que era que tomaba niños y hacía lo que hacía. Y después se fue diciéndole a los niños para que no se vayan a la calle tarde. Pero fue algo de sí tenía una base real. O sea, el hombre sí Existió. sí, sí existió, pues, y sí desaparecían niños y sí, ya, después no se lo encontraba. Yo creo que puede igual ser como una forma de que el hombre le dé una parte mística a lo que es poder cuidar la naturaleza. Porque no hay pruebas, pues no hay pruebas de nada, de gnomo, de duende. Y como vimos, uno puede tomar como diferentes teorías o excusar o poner, por ejemplo, hablábamos recién con respecto a lo que es personas de poca edad o infantes ¿Mm? que han dejado esta tierra y que pueden aparecer y desaparecer. Que se podría ser una. Pero o sea, ¿qué finalidad tiene?
O sea, quizá darle sentido a las cosas que desaparecen, a las cosas, no sé, o sea, no espiritual. Pero lo que es la naturaleza, no sé si pues ahora podido inventar con la finalidad de protegerla, o sea, no, porque antiguamente el hombre no hacía lo que lo hacemos hoy en día. Interesante el otro Jekyll porque es que justamente lo que usted dice y el ejemplo que da del hombre del saco, por ejemplo, que es basado en un hecho real. Sí. Que eso es lo interesante, que es basado en un hecho real, pero como usted dice, tal vez no tenga base para decir que se defiende la naturaleza en este caso. Pero como ha pasado con muchos mitos, Siempre tiene algo de real. no sé con cuántas, a veces tiene algo de verdad, que obviamente con el paso del tiempo ha ido evolucionando, se ha ido tergiversando, y tiene otra historia, pero tiene una base real. Entonces, un amigo, un colega de trabajo, siempre voy a nombrarlo, que se llama Esteban. Él cree mucho en las conspiraciones y tiene... ¿No es el Sangüesa? No. Tiene bastante argumento y sabe harto el hombre, es muy inteligente. Por ejemplo, una vez yo le planteé que si efectivamente, claro, hay mitos, hay muchos mitos, pero vamos a un ejemplo que es un poco exagerado, que es fuera de este contexto, Dr. Jekyll. Pero, por ejemplo, el poeta Homero escribió, por ejemplo, de la Atlántida en algunos de sus poemas. Y la gente habla de la Atlántida, hay películas antiguas, de ahora, pero la Atlántida nunca se ha encontrado. Hasta cómic. Sí. Pero Homero también habló de Troya. Y Troya sí se encontró. Sí, sí. Y existía. Y era verdad. En Turquía. Era un mito, como una leyenda, pero era real. Quizás él llegó como de boca en boca y él lo escribió y después... Es que eso no lo sabemos. Pues ya ahí estamos también entrando como hace mi compañero Esteban, en la hipótesis, especulación. Pero él habló de, como te decía, de este famoso continente, la Atlántida. Y habló de Troya. Y Troya fue descubierto después. ¿Por duendes? No. Hablo del mito. Hablo del mito, de la leyenda. Entonces, uno dice, es para dudar, po. Tal vez la Atlántida exista, po. O existió. Fue real. Entonces acá con los duendes, como dice usted, hay información que, como lo vuelvo a repetir, de repente se repite en varias culturas, po. No digo que es lo mismo, no lo digo para nada, pero igual me hace ruido, po. Claro. Me hace ruido que por ejemplo, una cultura celta hable de este tema, de una cultura aymara que nadie la conoce, que hable de un tema, no digo que es lo mismo, que se parece, los gentiles, que incluso es desconocida para Chile, incluso acá en Arica también no es muy popular, de que hayan otro tipo de culturas como en Chiloé, que habla de un trauco que no tiene nada que ver con lo otro, no lo estoy mezclando, pero también de un ser pequeño. Entonces, como usted dice, el ser humano de repente ha buscado explicación para algunas cosas, para proteger, para asustar. De alguna manera, crea esta historia. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿tendrán alguna de ellas alguna parte de realidad? Ni siquiera sea toda la verdad, una parte de realidad, o sea, en su inicio. ¿O será que estos seres realmente existen? Porque la historia es como contaba el Chacal, de que vio algo como estos pies de este niño ahí que andaba penando. ¿Tendrá que ver también con eso? Porque, no quería contar la historia porque tenía relación más que nada con las creencias de la tercera teoría que contaba Chacal, de que eran espíritus. En el pueblo que yo le hablo, al interior de Arica, que hay un pueblo que es el más grande que hay, que es como una comuna, también hay colegios, po. Y recuerdo una profe que contó que una vez pasó por el colegio, porque el pueblo es grande, pero tiene calles, pero es pequeño, pero es un pueblo que es relativamente grande acá al interior de Arica, y
Bueno, lo voy a decir, es el pueblo Colpa. Ya. Y me dice ella que pasó por ahí y era un día sábado. Y el día sábado no hay niños en el colegio. Vuelan a sus casas, todo. Y ella pasó por una avenida paralela al colegio. No era la misma calle del colegio, era paralela. Pero como son calles pequeñas, escuchó que algunos niños se reían. Pues como ella iba apurada, pasó rápido y miró y había unos niños ahí riéndose afuera del colegio. Eran niños pequeños y todo. 3, 4 niños, y pasó rápido. Y de repente se encontró con un inspector y le dijo: inspector, ¿hay niños en el colegio? No, si no hay nadie. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasó? La profesora quedó, claro, impactada por la información que le entregó, que no había nadie, había niños ahí. El inspector fue a revisar el colegio y efectivamente no había nadie. Va a depender en realidad de las creencias de cada quien, ¿eh? Porque uno puede pensar en duende y otro puede pensar en que, claro, están penando que hay unos niños que murieron en un incendio, pasarse cualquier rollo respecto a eso. Exactamente. Entonces, el inspector le había comentado a la profesora de que efectivamente en el colegio había información por otras profesoras que habían trabajado anteriormente, de que habían visto casos similares donde los niños, o había niños que aparentemente estaban y no estaban, la asociaban con que, como se dice acá en Chile, que estaban penando. Alguna profesora recordó que habían fallecido niños ahí con el tiempo, años atrás, muchos años atrás. Entonces hay esa creencia popular. Yo no puedo decir que no es verdad o es verdad. El relato es lo que a mí me contaron. Es una persona cercana, tengo la plena confianza en ella. Por lo tanto, uno dice, puede haber algo. Yo no he investigado a fondo para decir esto no es así, no es real. Por lo tanto, esa teoría yo pienso que tiene algún tipo de credibilidad. Yo creo que hay que separar ahí, Chacal, Dr. Jekyll, estas 3 teorías, de esta creencia de una cultura de los celtas, por ejemplo, o la tercera, que es como una creencia más católica. Puede pasar a ambas cosas, de que efectivamente hay gente que, como lo hemos hablado anteriormente, por ejemplo en Vida después de la muerte, que hay gente que ha fallecido y después sigue haciendo lo mismo, como un bucle, como usted habló de Chacal, que repite las cosas que hacía. Claro. Y en este caso los niños no quedan ajenos si es que ha fallecido alguien ahí. O como hablamos en los casos de Arica, cuando ha habido guerra, ha habido, como en la guerra del Pacífico, que hay zonas acá de Arica donde han encontrado, como decía Mr. Jekyll, que han encontrado gente enterrada en las casas, y probablemente es de la época de la guerra del Pacífico, y una noche dice que va, y la gente cuenta que ha escuchado ruidos de la guerra, que se escuchan caballos, disparos, pero cuando ven no hay nada, y es porque esas personas siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Repiten una vez el mismo proceso. Eso es lo que uno ha escuchado o uno cree. O habrá algo más, como si están penando, o sea, alguna presencia demoníaca, o eso ya es especular, digamos. Claro. Y volviendo a esto que hablábamos con Dr. Jekyll, de que pueden ser todo esto habladurías, ¿no?, que se inventan para que la gente tenga miedo o a salir de noche o a respetar la naturaleza en sí, ¿no? Mira, y a propósito de esto de respetar la naturaleza, los Boy Scouts, ¿usted sabe quién es el líder mundial de los Boy Scouts, maestro Consiglieri? No recuerdo, sé que había un noble ahí. Como, el rey de Suecia, muchas gracias. Ya, ¿ves? Algo recuerda que era un noble. Sí, era. ¿Y por qué saludan con la mano izquierda? De huevo. ¿Cómo? No, por favor, ¿cómo? ¿Los Boy Scouts por qué saludan con la mano izquierda y no con la derecha? Es la mano más cercana al corazón, es lo que ellos dicen. Ay, es lo que ellos dicen. Pues sorprendería sacar si eso era. Sí, bien. sí, así es. No es que yo fui niña exploradora. Sí, me habían contado que usted fue a Alita. Andaba con su toque. Fue Alita, sí. Dos dedos no. Yo ahora recordé no sé si hace mucho tiempo con Consigliere nosotros trabajamos en un valle acá que se llama Zapa. Y tenemos un amigo que le decíamos Chato. ¿Ya? Y dentro cuando trabajamos en nuestra hora de colación conversábamos y hablábamos tonteras.
y anécdotas y cosas así. Me acuerdo que el chato una vez me dijo que él, era bueno para el trago, siempre fue bueno para el trago, que él había ido a una fiesta en Socoroma y que se había quedado dormido en la plaza de Socoroma. Y por generalmente, si usted visita acá Arica y los pueblos, siempre la plaza está como al medio de todo el pueblo. Claro, claro. Y esta es Socoroma es así, pues, está en la plaza y las casas rodean el pueblo y está la iglesia y todo. Y dice que él se había quedado dormido ahí en medio de la plaza, pues. Y que en la madrugada pasa el llevador. ¿Y qué le pasó? Que él dice que de repente empezó a sentir que lo estaban como arrastrando de los pies. Como que algo lo tomó y lo empezó a tirar como... Porque lo que pasa es que está en Socoroma y hay como una quebradita. No sé si conoces Socoroma, pero está como el pueblo en una base y después viene como una quebrada. Ya. Y dice que él sentía como que que como que ya no había pasado a la plaza, que ya lo habían empujado como casi al borde de la quebrada. Y dice que en su carrera él decía, oye, hace rato me deja andar molestando. Claro, con otras palabras, sí. Claro. Porque pensaba que era un amigo. Ya. De los que estaba tomando. Y que no había nadie, pues si él se había quedado dormido solo, pues si lo han dejado botar ahí. Y dice que en su borrachera abrió los ojos y dice que vio seres chiquititos tomando de los pies y que lo estaban tirando como al barranco. Y dice que ahí como que se le espantó hasta la curadera, dice que así como, oh, me está por cuál. Y dice que ahí puro garabato, ya, puro garabato. Oye, yo quiero tomar de esa chicha. Y dice que el compadre se espantó tanto que se fue corriendo a la iglesia y se metió adentro, po. Y ahí se quedó hasta que amaneció. Claro, bueno, pasa a ser igual lo que es, como por ejemplo, que el alcohol igual es alucinógeno, ¿no? Sí, pues yo quiero ese Pintatani. Podría ser verdad, puede ser mentira, la verdad que... Pero hay algo que contar. Nosotros nos reímos porque la verdad que no lo... Digo, ya, nosotros al tío nos asociamos a la curadera, a la borrachera y todo esto. Pero era en un pueblo, o sea, no Claro, claro. Entonces uno puede asociar a lo que es la cultura, de lo que pasa ahí, Claro, lo que se claro. escucha. Y eso me recuerdo de él. Y eran bien chistosos lo que lo estaban arrastrando. Le bajaron Pero el pantalón. efectivamente, ¿estaba cerca del barranco? ¿Estaba cerca Sí, uno sí estaba cerca, si eso fue lo que más le asustó, pues. Que no que se lo quisieran llevar, sino que lo querían tirar para abajo. No, lo vaya agradable, es súper agradable. Lo querían desbarrancar los gentiles. claro. Los gentiles. Oye, súper simpático. Travieso. Oye, travieso. Los dos de blanco. Oye. Oye, para terminar este bloque del podcast, yo quería contar una anécdota de que me lo contó mi propia madre. Yo esto se lo conversé a mi hermana. Ella no tiene recuerdos de esto, que supuestamente pasó cuando era pequeña. Pero te lo juro por la polola de Orich, que se muera si es falso esto que te voy a contar. Esto ocurrió en Humberston. Mi mamá vivía ahí con su marido y tenía recién a su primera hija, a mi hermana mayor. Y dice que la primera vez que pasó, obviamente que se asustó, pero que pensó que era una broma de alguien, del propio marido, o anda a saber quién. Resulta que no encontró a mi hermana en su cuna y la encontró debajo de la batea en el patio. ¿Qué edad tenía su hermana? Era un bebé, po, ¿ya? Entonces era un bebé, no sé, menos de un año. La primera vez que pasó, claro, no le dio más bola nomás al asunto. La segunda vez que le pasó lo mismo, que lo volvió a encontrar debajo de la batea en el patio, ya se enojó, hizo el escándalo, le reclamó al marido, ¿no? Para ver qué pasaba. Él se fue de negativa, que él nada que ver. Dice que no volvió a pasar una experiencia similar, fueron 2 ocasiones, pero que con posterioridad, cuando mi hermana ya tuvo unos 4 años, yo ya hablaba, ¿no? Empezó a tener un amigo imaginario, mi hermana mayor, y comenta de que le hablaba cosas muy específicas. Entonces mi mamá le empezó a llamar la atención que mi hermana mayor le preguntaba cosas que eran demasiado maduras para una niña de esa edad. Entonces
mi mamá, como se sintió intrigada, conversó con una amiga y le dijo, mira, mi hija me dice que tiene un amigo imaginario y que juega con él y él le conversa cosas que ella cuando me las transmite me llama atención porque pregunta cosas con respecto a la sexualidad, a la vida misma, incluso temas económicos. Entonces la amiga, que era como muy entendida en estos quehaceres, le dijo, mira, probablemente tu niña está hablando con un duende. Entonces hay una manera de saber si es un duende o no. Pregúntale, que le diga al duende este cómo se llama y que te diga el nombre. Mi mamá lo hizo así y mi hermana le dice que este duende le responde que su nombre era Santa Cruz. Entonces fue como muy raro, ¿no? El duende se llamaba la Santa Cruz. Entonces mi mamá vuelve a consultar con su amiga y la amiga le dice, pues así está raro el nombre, pues, ¿ya? Mira, con nombre. Claro, hagamos una cosa, dile que le dé dinero. ¿Cómo? Claro, dile a tu hija que le diga a la amiga que le dé dinero. Y resulta de que mi mamá sí le enseña a mi hermano, no de 4 años o de 3, te insisto, esto ya es una historia muy antigua, en Humberston. Bueno, para los que no lo sepan, Humberston no es una oficina salitrera que actualmente ya está cerrada, pero que tenía toda una comunidad viviendo ahí, ¿no? Los ariqueños, la gente acá de la zona saben que es Humberston, ¿no? Pero esto lo comento por si hay alguien que no sepa la historia de Humberston, que era un pueblo en pleno desierto, del desierto de Atacama, donde había una oficina salitrera. Y dice mi mamá de que a los pocos días mi hermana mayor le decía de que, mira, mi amiga me dio esta plata y le mostró unas monedas. No te voy a mentir, no eran monedas ni de oro ni monedas raras, eran monedas de curso nacional de esa época. Creo que en ese entonces estaban los escudos. Entonces eran escudos comunes y corrientes. Mi mamá entonces cuando ve estas monedas le parece muy extraño porque no era poco dinero. Al final la amiga de mi mamá le aconseja que haga llamar a un cura para que haga una bendición ahí en el hogar para que aleje a este espíritu, no el supuesto duende. Mi mamá así lo hace y dice que desde ahí nunca más mi hermana tuvo contacto con esta entidad. Y esa es más o menos la historia. Consiglieri, ¿esta historia tiene algún asidero o una de esas historias de Centro Mare de los 80? Chacal, me disculpar, pero al final de la historia no entendí bien. A ver, ¿podría repetir esa parte? ¿Qué pasó al final? Al final, la amiga de mi mamá, que era la supuesta entendida en este tipo de cosas, claro, le dijo que hiciera bendecir la casa a mi hermana. Entonces fue un cura a la casa allá en Humberston, hizo una bendición y desde ahí mi hermana nunca más tuvo contacto con esta entidad duendística. ¿Y cuando le pidió dinero, qué pasó? No, mi mamá lo recibió nomás, imagino que tenía que haberse comprado, no sé, qué dulce había en esa época, un coñac. ¿Le dio dinero? Claro. Interesante, ¿eh? Y ahora quería pedirle a Mr. Jekyll, pues si él tiene alguna historia o película o cuento que le haya marcado en cuanto a esto de los duendes. Película. ¿Cómo? Yo solamente de Leprechaun, ¿no? Excelente, pues, buen ejemplo. Que quitaba como las almas a los niños. Bueno, en realidad me acuerdo súper poco porque tampoco la vi completa. Pero una de las más conocidas. Está clarito. Pero yo me acuerdo porque siempre me molestan con el Leprechaun. Y yo estaba como ahí investigando un poquito. El Leprechaun es como el típico duende que nosotros conocemos de la olla. Así se llama, Leprechaun. No se llama el duende, no, o sea, Leprechaun se le dice. ¿Cómo se traduciría, más o menos? La verdad que no sé. No sé si tendrá un significado su nombre. Me imagino que sí. Pero es el típico duende que nosotros conocemos de la olla, que está al final del arco iris. Pero en esta película no es tan bueno, o sea, de hecho, para nada es bueno. Busca como quedarse con la alma de las personas. Y entonces como un tubito, no sé si te acuerdas. Como que lo aspira
con las narices. Hay dos películas que yo recuerdo de niño que sí me dieron miedo. Una de ellas era Trolls. Trolls. Y que eran duendecitos, pero eran deformes, incluso con caras de demonios, así. ¿Cachai? La parte que me daba miedo es una parte en donde creo que estos tipos mataban a un enano que vivía en un edificio, ¿no? Este era un ser humano con acondroplasia, ¿no? Con enanismo. Ellos lo mataban y después lo hacían renacer, pero como troll, pues, chiquitito. Y esa parte me daba miedo en esa película. Y esto va a sonarles raro, ¿eh? Pero yo siendo niño sí le tenía miedo a ese capítulo del Chapulín Colorado, donde lo hacían pelear con unos duendes. Y los duendes eran unos títeres, de mano, ¿sí? Pero tenían una cara así como tan demoníaca los títeres que usaron para ese capítulo del Chapulín, que yo después de la noche me acuerdo que no podía dormir del miedo que me generó la cara que tenían estos personajes. Eso era como el capítulo que más miedo me dio del Chapulín Colorado. Con los duendes. Chapulín contra los duendes. No, ¿cuál es ese capítulo? O sea, Chacal, deduzco de esta historia que usted no cree en los duendes. Y no creo en realidad. No. Como te digo, para mí es un tema más como el tuetué, que se inventó como para conseguir una finalidad. Claro, yo veo que usted no cree porque, claro, es producto de sus temores. Como usted tal vez expresó recién, pero no se dio cuenta. Mira, yo a veces lo he dudado, sobre todo cuando he vuelto todo rasguñado a la casa. Claro. Mi esposa me ha dicho, digo, no sé. Entonces hemos llegado a la conclusión de que es posible de que un duende me haya rasguñado y me hayan llevado a la casa. No, pero se da cuenta que recién lo verbalizó, lo dijo. ¿Qué cosa? Tiene miedo. ¿Que tiene miedo? Lo dijo. No, pero claro, cuando era niño, porque uno cuando es niño tiene pensamiento mágico. Exactamente. Cuando era niño. Pero si usted cuando niño no resuelve esa... No, en el fondo quedó sin resolver. Ya. Y ya algo hay ahí, porque esa negación que usted tiene, esos pensamientos que tiene ahora de que alguien lo rajuña. Si usted no sale a ningún lado, pues, Chacal, usted sabe que no va a ningún lado. Pues yo soy un hombre de casa. Se rajuña usted mismo. Del trabajo a la casa. El gato el que adoptó. Y la más extraña es mi esposa. Como te digo, ella me cuestiona. A veces peleamos por eso. Y yo digo, no sé. Es que no sé. Y claro, la espalda toda rasguñada, entonces no. Afuera rasguña copiado. Ahora, ¿sabes tú quién tiene harta de historia con duende? Mi padre. Él me dice que ahí en Azapa había un local que se llamaba Los Duendes. Y ahorita que le pasaban cosas ahí en Los Duendes. Es que no quiero ni acordarme, pues, me da vergüenza ajena. A veces quisiera cambiarme el apellido. Para los que sepan, ese local Los Duendes, quédense callados, que esta generación de ahora no cacha lo que son los duendes. Bueno, estimados amigos, llegamos al fin de este capítulo interesante, ¿no? De los duendes aquí en Arica Siempre Rica. Entonces yo quería, como primero, nuevamente agradecer a nuestros auspiciadores, como Don Chipo, las mejores carnes de Arica. Vayan ahí a Cancha Rayada, cerca de Las Palomeras, para que puedan encontrar los mejores productos de la ciudad. También a TV15, canal digital, que está apoyándonos ahí, haciendo difusión de nuestros videos. Y también quisiera agradecer aquí a los contertulios por venir en una semana que yo sé que es difícil, y sin embargo se han dado el tiempo para venir aquí a conversar sobre este tema tan lindo de los duendes. Quisiera dejar ahora a Il Consiglieri para que se despida y nos dé unas palabras al cierre con respecto a lo de este capítulo de los duendes. Lo que sí, Consiglieri, por favor, sea breve, no más de 20 minutos. Gracias, Chacal. Bueno, soy interesante este capítulo. Los duendes es un tema que apasiona, que tiene para mucha información. Por favor, investiguen, busquen y debatan para buscar la verdad. Consiglieri, ¿usted le puede dar fe a mi esposa de que es una duenda la que me está rasguñando? No, ¿Por las noches? No puedo dar fe de eso. Bueno, pero en las madrugadas. El gato. Está difícil. ¿Sabe qué? Ahora me parece menos atractivo usted, maestro Consiglieri. Bueno. Sin barbita.
Sí. Bueno, yo doy fe de que hay una duenda que me rasguña habitualmente la espalda, maestro Consiglieri. Doctor Jekyll. Solo quería agradecerle que hayan escuchado este podcast y, y que vean con respecto a este tema, busquen más información a lo que es nuestra cultura, otras culturas y la verdad que es algo que uno nace desde niño como con este miedo que a veces le inculcan. Yo creo que más antes que ahora, porque antes era como algo más presente. Despedirme nuevamente. Les damos las gracias a todos por la sintonía. Saludos al Malayo, Tankara, allá en Japón. ¿Y cómo se llama nuestro otro? ¿Cómo se llama? Escucha oficial. El de allá de... Filipinas. No, de Valparaíso. Ah, Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es un tipo que aparece con una miniatura y una fotito del oso Ted. ¿Ya? Le damos las gracias también por la fidelidad que siempre nos escucha. Tengan todos muy buenas noches.